Bien, ahora vamos a comenzar el desarrollo de nuestra nueva unidad curricular, que es, como ustedes podrán ver en la diapositiva, y que aparte conocen por cuanto el programa lo tienen en sus manos, la tercera que vamos a desarrollar a lo largo de esta diplomatura. Específicamente, su nombre es Marco Político Normativo en el ejercicio de la dirección y supervisión. En esta nueva unidad curricular, repito, la tercera a lo largo de la diplomatura que ustedes están cursando, tiene su motivo de ser la ubicación cronológica, porque responde, bueno, como todo debe ser en educación, a una lógica interna y a un formalismo interno no exento de una lógica curricular en la organización de toda la caja curricular de la diplomatura. Ustedes en un comienzo vieron a la escuela como el microsistema donde se desarrollan las actividades, donde se plasman o no las reformas educativas, donde la política educativa requiere y toma, se materializa concretamente, o sea, en el aula, con los docentes, con los alumnos, con la intervención de la comunidad, etc. En un segundo lugar, estudiaron lo que tiene que ver con las culturas juveniles o con las culturas infantiles, dependiendo del nivel o sistema o modalidad educativa en el cual ustedes se están desempeñando. Es decir, tuvimos a una primera unidad curricular que tiene que ver con la escuela como microsistema, a los actores, uno de los actores importantes de ese microsistema, que es los jóvenes y los niños, y por ahí no son jóvenes, no son niños, son adultos, pero tiene que ver con el sujeto que aprende, que juntamente con el sujeto que enseña, como todos sabemos, son el binomio pedagógico por excelencia del proceso educativo. Ahora bien, nos vamos abriendo un poquito más quizá hacia lo macro. Y en ese camino y recorrido hacia lo macro vamos a deslindar y deshacer un recorrido que empieza con lo bien macro, lo bien abarcativo, que tiene que ver lo internacional, hasta llegar a lo nuestro, que también es nuestro quehacer diario en las aulas. Y eso se va a dar a través de la política y de la normativa. Bien, ahora vamos a retomar, pero ya empezando sobre uno de los ejes, sería, de nuestro desarrollo curricular, que tiene que ver con la política educativa. Vemos en la diapositiva a un teórico latinoamericano muy conocido, como es don Pablo Freire, quien tiene una postura tomada acerca de la relación entre política y educación, que se puede leer en esa resumen, digamos, de un pensamiento suyo, pero que lo vamos a leer en un ratito. Que tenemos que aclarar primero que la relación educación y política no fue una relación lineal ni que siempre tuvo la misma consideración desde los distintos puntos de vista a lo largo de la teorización acerca de la política educativa o de la educación. Por el contrario, sufrió diferentes tipos de relaciones, pero nosotros vamos a tomar dos que son evidentemente contrarias. Una que prevaleció posiblemente y con mayor preponderancia en el siglo XIX, devenida de la aplicación del paradigma positivista, y que fue aquella posición, aquel posicionamiento con el cual fue construido nuestro sistema educativo y fue armada nuestras escuelas normales, nuestro magisterio argentino. Y que es aquella postura que le dice que la relación entre política y educativa no existe ni debe existir. Por cuanto la política es para los políticos, valga la expresión, y la educación es propia de los docentes. Por lo tanto, si hubiera relación entre ellas, habría una contaminación, una injerencia de tipo contaminante, entonces no sería positivo. Desde este punto de vista, los teóricos que así la conciben, consideran a la educación como una actividad de noble cuño, o al decir de Paz, un teórico mexicano, es una visión del establishment. Él lo dice obviamente desde el siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI.
pero era una visión que la consideraba la educación como una actividad neutra, como una actividad aséptica, donde no tenía ningún tipo de injerencia, repito, con la política, y obviamente en forma diferente tampoco, ni la política con la educación. Pasó el tiempo, digamos que pasó la mitad del siglo XX, bueno, vinieron otras ideologías políticas que influyeron en la educación, pero sobre todo vino el pensamiento de pensadores críticos que son del siglo XX también, pero mucho antes del final del siglo XX. Estoy refiriéndome específicamente a la Escuela de Frankfurt, que es una escuela que ustedes en el módulo seguramente van a leer un poquito más, y si les queda alguna duda, desde ya les indico o les propongo que lo podemos charlar durante la clase presencial. Decía, la Escuela de Frankfurt es una escuela que impone, juntamente con sus representantes, entre los cuales se destaca el pensamiento de Habermas, por ejemplo, impone una teoría crítica, y es una teoría crítica y una visión política, no solamente de la educación, sino de la sociedad en general. Consecuentemente, nos dice la teoría crítica y esta otra visión respecto de la relación política y educación. Nos dicen que la política, bueno, como todos sabemos, maneja el poder. Y el poder tiene a su cargo, digamos, también el manejo de los medios de producción, distribución, consumo, tanto de lo simbólico como de lo material. Y entre esa producción, distribución, consumo, creación, recreación, etcétera, evidentemente se encuentra la educación. Por lo tanto, la educación no es una actividad neutral ni aséptica, es una actividad eminentemente política. Los que hacemos educación, hacemos política. Los que definen la política educativa también hacen política al definir cuestiones de política educativa. Esa es la línea que nos marca Pablo Freire en Latinoamérica, que la tomamos muchos y que la seguimos tomando porque es la línea que actualmente está en vigencia. Lo cual quiero hacer una aclaración, quizás no sea necesaria, pero lo voy a hacer de todos modos. Cuando hablamos de la relación íntima entre política y educación, estamos hablando de política y educación, no estamos hablando de partido político. Esa es otra cuestión que no tiene nada que ver con lo que aquí estamos desarrollando. Esta es una relación eminentemente conceptual, eminentemente intencional, eminentemente ideológica y que tiñe de esa ideología, impregna, tiñe de esa ideología a todas las acciones que devienen de esa ideología política y que por lo tanto llegan a la institución educativa, a las aulas y a los docentes. Es por eso que con total convencimiento Pablo Freire nos decía, el educador debe asumir la naturaleza política de su práctica, o sea, no solo debe conocerla, debe asumirla. Esto es, saber a favor de quién practico, palabras textuales de él, a favor de quién practico la educación, contra quién practico y por qué razón practico la educación. Es decir, lo de a favor de quién y contra quién, entiéndanse que es un poco metafórico, no es que uno tenga como enemigo a alguien, sino que simplemente cuando baja una línea de política educativa, estoy bajando o trabajando, más allá de que esté de acuerdo o no, más allá de que la acepte o no, estoy trabajando a favor de determinados intereses, de determinadas ideologías, de determinados sectores. Si la rechazo, porque también puede ser que la rechace, que la desvirtúe, que no la practique, que la critique, también debo saber que estoy actuando en contra de determinados grupos, determinados poderes, determinada ideología, etc. Es decir, algo tengo que hacer, algún tipo de educación practico, de lo contrario no sería docente. Entonces tengo que saber en definitiva si algo está en contra de algo, otras cosas están en favor de algo, por qué razón hago lo que hago, por qué razón elijo un texto determinado, por qué razón selecciono y organizo contenidos con determinada lógica, por qué razón acepto o no determinadas acciones. Bueno, todo eso es lo que Freire nos dice. Nada es neutral, nada es aséptico, todo es absolutamente intencional, ideológico y por ende político.
nosotros tenemos en esta siguiente diapositiva que vamos a ver a lo largo del desarrollo de nuestro módulo, en lo que veamos hoy y en lo que veamos en lo sucesivo, que la política y la normativa la vamos a analizar desde un proceso histórico, porque nada tampoco es ahistórico, todo tiene que ver con el contexto sociohistórico en el cual se desarrolla. Y evidentemente, como ya lo acabamos de afirmar, la educación como un fenómeno político. Por lo tanto, nosotros tenemos como dos grandes temas que van a guiar a nuestro módulo y por lo tanto a nuestra unidad curricular. Que por un lado está la política educativa y todo lo que influye desde lo nacional, lo internacional, lo jurisdiccional y lo micro, que es la escuela, y obviamente la normativa, que es la parte más instrumental, que seguramente será la parte que ustedes quizá más manejen, y bueno, sobre lo cual les voy a dar algunas recomendaciones al final de esta clase para la clase presencial. Hecha esa presentación, volvemos a tomar algunas líneas textuales, pensamiento textual, de Beltrán Llavador, que los dijo en el año 1998. O sea, no es siglo XXI, no es absolutamente actual, digamos, el momento que lo escribió, pero el sentido, la carga ideológica que contienen estas palabras, considero que son bastante actuales. Y dice, el acto político crea espacio porque se propone transformar los lugares en ámbitos políticos. Los lugares en ámbitos políticos. Este vendría a ser un ámbito político. Esto implica tornar más democrática la participación y ampliar los límites de lo posible. Es decir, si nosotros lo trasladamos al sistema educativo, a nuestra institución educativa, la institución educativa es un lugar político. La escuela es un lugar político. Nuestra aula es un lugar político. Por lo tanto, esto no significa que sea malo, al contrario, tenemos que aprovechar esa posibilidad que nos brinda la política para que sea más democrático y para que haya más participación y para que seamos cada vez mejores personas, mejores ciudadanos, mejores votantes, mejores estudiantes, mejores aprendices. Bien, ahora vamos a ver en esta nueva diapositiva políticas educativas, que es de aquello de lo que estamos hablando, reformas educativas, que evidentemente están muy relacionadas, y las leyes nacionales. ¿Qué quiere decir estas tres categorías conceptuales que encabezan la diapositiva presente? Que en nuestro país, y sobre todo en los últimos tiempos, digamos de la década del 90 en adelante, hace más de 20 años, las reformas educativas, que obviamente tienen que ver con líneas nuevas de política educativa, vinieron de la mano de nuevas leyes nacionales. Y es así como nosotros tenemos en el año, empezó por la segunda, en el año 1993, la ley 24.195, famosísima y muy conocida como Ley Federal de Educación, por la que todos transitamos, muchos como docentes, algunos de ustedes quizá también, por supuesto que yo sí, y muchos también quizá como alumnos, como quien dijera bastante actual, presente. Tenemos, y luego pasan los años, no muchos, porque en el año 2006 se cambia la Ley Federal de Educación por la ley número 26.206, en el año 2013 específicamente, que tiene como subtítulo, digamos, hacia una educación de calidad para una sociedad más justa. Nuevo gobierno, nuevo siglo, nuevo paradigma para el mundo, para Latinoamérica y, lógicamente, nuevo gobierno, dije, pero con una nueva ideología y carga política para este mismo gobierno. Entonces, nosotros tenemos una reforma educativa devenida de la Ley Federal de Educación que tiene absolutamente caracteres muy distintivos, muy particulares y muy propios, que lo vamos a hablar enseguida. Y tenemos la Ley Nacional de Educación 26.206, que también presenta caracteres muy distintivos, muy propios y muy diferentes a los anteriores. También de eso vamos a hablar y vamos a leer también.
Está puesta, permítaseme explicar, está puesta la ley 1420, la ley de educación común, la famosa ley 1420 del siglo XIX, de 1884, con la influencia imponderable de Domingo Faustino Sarmiento, no porque haya provocado una reforma explícita y bien determinada, como sí lo fue la ley federal y la ley nacional, sino porque la ley 1420, bueno, es importante porque fue la primera ley nacional de educación que tuvo nuestro país. Y es importante porque marcó, no el inicio, pero fue uno de los puntos claves para la configuración del sistema educativo y que duró mucho tiempo, más allá de que no haya abarcado todos los niveles educativos como los conocemos ahora, pero duró más de 100 años. Entonces, una ley que dura más de 100 años, en pleno siglo ya XX, con todos los cambios producidos, quiere decir que no era tan mala. Por lo tanto, la marcamos como importante, como muy significativa para el sistema educativo argentino, pero las que marcaron las reformas y en las que nos vamos a abocar son la Ley Federal de Educación de 1993 y la Ley Nacional actualmente en vigencia, devenida desde el año 2006. Adentrándonos un poco más en el tema de la política educativa, nosotros tenemos, y ustedes los van a tener en el módulo, y lo van a tener en el Power cuando puedan acceder a la plataforma, esta, digamos, enumeración que no es exhaustiva, pero que sí marca algunas cuestiones muy centrales por las cuales pasó nuestro país y también Latinoamérica a lo largo del siglo XX sobre todo. Bueno, algunas vienen de antes del siglo XX, pero bueno, los que tenemos las influencias actuales son devenidas casi exclusivamente del siglo XX. Esto, no, les repito, no es una línea de tiempo, no respeta exhaustivamente las cronologías, sí las respeta, pero por ahí no es tan exhaustivo. Tampoco son hechos todos, en algunos casos se trata de, digamos, reuniones, consensos, en otros casos se trata de tipos de gobierno y en otros casos se trata directamente de épocas históricas. Entonces, voy a leer, porque luego a medida que vayamos desarrollando la clase y leyendo el módulo y desarrollando también la segunda parte del módulo, vamos a hablar con exhaustividad y mayor profundidad de cada uno de estos ítems o estos hitos a lo largo de la historia argentina y latinoamericana. Coincidimos en que compartimos con el resto de nuestros hermanos latinoamericanos un mismo periodo de colonización. Fuimos descubiertos en 1492 y a partir de ahí vino un largo periodo de colonización y al mismo tiempo 2 siglos de balcanización. Volvemos sobre eso en un ratito. También coincidimos en que tuvimos la declaración de nuestras independencias más o menos al mismo tiempo. Tanto es así que en este último tiempo, en estos últimos 10 años que estamos transcurriendo, se celebran los 200 años de las independencias de todos los países latinoamericanos, más allá de algunos añitos o algunos meses, pero todos festejamos los 200 años de nuestra independencia, digamos, en estos años de del 2010 al 2020. Tuvimos democracias que advinieron y se fueron quiere decir que fueron interrumpidas más o menos al mismo tiempo. Cuando digo fueron interrumpidas, me refiero a que tuvimos dictaduras, algunas veces militares y otras veces no, también al mismo tiempo. Digo a veces militares porque todos saben que los gobiernos latinoamericanos tuvimos dictaduras y algunas muy sangrientas durante, digamos, para recordar el último tiempo, en la década de los 70 y hasta entrado los 80. Pero también hubo anteriormente otras dictaduras, nada más que uno recuerda la última, en nuestro país sobre todo, por ser la más sangrienta, repito, la que dejó más huellas y más tristezas en nuestro país y en nuestra historia. Pero también los otros países lo tuvieron, pero también hubo otras dictaduras no militares,
hubo otras dictaduras civiles. De no ser así, no se hubiera explicado, por ejemplo, la intervención de Fidel Castro con Cienfuegos y el Che Guevara en Cuba en el año 60, en la década de los 60 del siglo pasado, para derrocar al dictador Batista. Para dar un solo ejemplo, que es el más conocido posiblemente, que es de las dictaduras que tuvimos no militares en América Latina. Bueno, como consecuencia de todo esto y de otras cosas más, tuvimos y tenemos una deuda externa que marca fuertemente nuestra economía, por lo tanto marca nuestra sociedad y obviamente marca nuestra política educativa. Bueno, un poco más adelante tenemos un periodo llamado globalización con una política neoliberal. De ahí deviene, de la aplicación de este tipo de políticas que, repito, vamos a profundizar, no vamos a tratar, vamos a profundizar en un ratito, bueno, firmas de acuerdos, a lo mejor entre comillas, pero acuerdos al fin, como el Consenso de Washington, que también lo vamos a ver, y tenemos algunos tipos de gobiernos democráticos, pero neoliberales en el Mercosur. Lo tuvimos nosotros y lo tuvo el resto de Latinoamérica, con mayor o menor tinte neoliberal, con mayor o menor grado de implementación de políticas neoliberales, pero todos lo tuvimos. Y consecuentemente también en Latinoamérica hubo una especie de volver a héroes pasados, y digo esto por cuanto me estoy refiriendo a unión de Latinoamérica, y digo héroes pasados porque, por ejemplo, San Martín con Bolívar fueron nuestros, bueno, héroes de Latinoamérica, patriotas que trataron, pero no pudieron, pero trataron fuertemente de hacer algo y mucho por la unión latinoamericana. Más adelante, hubo brutos gobernantes como Perón, que también trataron de hacer esto, pero bueno, quedaron como en teoría, como en fuertes planteos, en reclamos, pero no lo lograron. Finalmente, a finales de la década, o más allá de mitad del siglo XX, se empezaron a hacer los acuerdos y de ahí nace el Mercosur, que todos lo sabemos, lo conocemos, lo nombramos. Nace el UNASUR, que está aquí en penúltimo lugar, y el CELAC. Pero en el medio nosotros tuvimos la crisis del neoliberalismo, vale decir que aquellos gobiernos neoliberales que los marcamos adelante entraron en crisis y con eso estamos llegando a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, y lógicamente en nuestro país se celebró, ya vamos a hablar un poquito más de eso, el ALCA, que es una reunión celebrada en el año 2005 para, de algún modo, decir fácilmente no al neoliberalismo. Por lo tanto, en esta diapositiva, como una síntesis, queda remarcado muy rápidamente y resumidamente los principales hitos históricos, sociales, políticos, económicos que fueron gobernando nuestro país y nuestra Latinoamérica, que marcaron líneas fuertes hacia la política educativa y que muchos de ellos fueron considerados y son considerados por algunos autores entre lo que se llama mesopolíticas. Mesopolítica porque son políticas que no son de aquí, no son nuestras, sino son externas, pero influyen fuertemente en la política educativa argentina. Bien, ahora a efectos de profundizar algo, porque el resto ustedes lo van a leer en el módulo y también lo pueden, digamos, leer en forma individual, investigar, hasta por internet, que tiene muy buen material al respecto, algunos hitos de los que marcábamos en la diapositiva anterior. En este caso, balcanización. Balcanización es un término geográfico. Si alguno de ustedes es profesor de geografía sabrá, y todos estudiamos alguna vez la península de los Balcanes. Entonces, es un término geográfico que lo toma la sociología, las ciencias sociales específicamente, y de ahí también lo toma hasta la política educativa, porque habla de un proceso de fragmentación o división de una región o estado. Cuando nosotros en Latinoamérica también tuvimos procesos de fragmentación o división, porque no siempre las relaciones fueron cordiales,
nosotros nos tenemos que acordar que nosotros mismos, argentinos, estuvimos a punto tuvimos una guerra, bueno, por la de Malvinas, que no sería entre hermanos latinoamericanos, pero sí estuvimos a punto de una guerra con Chile, y que es un hermano latinoamericano, que tuvimos problemas con del límite con Paraguay, con Uruguay, que alguna vez fuimos la banda oriental y nos dividimos en Argentina para un lado, Uruguay para el otro, vale decir que hubo balcanización en lo territorial, en lo geográfico. Pero a nosotros nos importa esto, bueno, porque empieza por lo físico, pero continúa en algo que nos lleva muy de cerca en el ámbito educativo y que tiene que ver con la división de culturas, con la desintegración, la fragmentación y la ruptura de acuerdos. Evidentemente, si nosotros dividimos nuestras culturas, estamos en algo muy importante. Es decir, la cultura es una cuestión muy importante, fondal, que tiene que ver con la vida de los pueblos, porque de pronto lo económico puede tener sus variantes, pero lo cultural, si se mantuviera, tiene que ver nada más y nada menos que con la identidad de un pueblo. Entonces, si hay ruptura de cultura, evidentemente tiene que haber desintegración, porque no me siento igual al otro, porque no tengo las mismas pertenencias ni la misma identidad que el otro. Por lo tanto, se produce la fragmentación y por ende la ruptura de acuerdos. Entonces, cuando esto se produce, puede que haya en un mismo, digamos, continente o medio continente o parte de un continente, como sería el caso de Latinoamérica, o puede que se dé en un país, digamos, distintas identidades y distintas formas de considerar a la educación y a la identidad y por ende distintas formas de aplicar la política educativa. Fragmentaciones tan fuertes, personalmente creo que no la tenemos en nuestro país, pero sí tenemos identidades fuertes. Tenemos la identidad patagónica, es una identidad muy fuerte que tiene que ver con, bueno, con la cultura propia de la región geográfica y las características propias de ese lugar, con la inmigración galesa que ellos tuvieron, y no es para nada a la cultura porteña, a la cultura del bonaerense, a la cultura del NEA, y nosotros en el NOA también tenemos nuestras culturas propias. Por lo tanto, al hablar de política educativa, también tenemos que tener en cuenta estas distintas adecuaciones o estas distintas bajadas que deben ver las líneas, que deben tener las líneas de política educativa de acuerdo con los lugares de los que se trata. Hablábamos hace ratito del consenso de Washington. Esto es un consenso, bueno, consenso fue, más allá de que ahora podamos o no tener plena convicción de eso, pero consenso fue porque fue consensuado por los gobernantes de aquella época digamos, no sino como representante de nuestro país, estuvo el entonces presidente, doctor Menem, juntamente con otros presidentes de Latinoamérica y obviamente el presidente Bush de Estados Unidos, donde se reúnen para consensuar algunas cuestiones que están enumeradas en esta diapositiva. Disciplina fiscal, redefinición de redefinición de prioridades en lo que respecta al gasto público, una reforma tributaria, liberalización del sector financiero, mantenimiento de tasas competitivas, liberalización comercial, atracción de inversión de capitales extranjeros, privatización de empresas estatales y desregulación de la economía. Bueno, muchos de estos términos, conceptos son absolutamente conocidos por nosotros. Nosotros sabemos que tuvimos durante esta época una desregulación económica, que tuvimos la privatización de empresas públicas, que hubo una liberalización comercial, que hubo una reforma tributaria. Es decir, dicho de este modo, y para ser sintéticos, es como que no fuese nefasto, que no fuese negativo, que no fuese a inferir negativamente en nuestras economías regionales y locales, y por ende también familiares y escolares, pero en la macroeconomía esto realmente influyó negativamente y nosotros todos lo sabemos. Pasamos por esta época, algunas veces la sufrimos también,
y no sé si todavía no habrá resabios de ella, eso es otra cuestión, otro debate a entablarse. Y lógicamente, pero digo, aparentemente es como si fuese inocuo. Lo que pasa es que, y dicho bastante rápidamente, por el consenso de Washington, y que luego fue complementado por otro tratado llamado ALCA, es que nosotros tendríamos que estar dependiendo de la voluntad política y obviamente económica de Estados Unidos a efectos y de los países muy amigos de ellos, de los cuales no estábamos Latinoamérica, mucho menos Argentina, para, de acuerdo con sus dictámenes, poder seguir y adecuar nuestras economías, nuestra cultura, nuestra sociedad y por ende nuestra educación. Bueno, a eso quería, así muy rápidamente, referirse el consenso de Washington. En el ámbito educativo, específicamente hablando, que es lo que a nosotros nos atañe, ¿en qué influye o trató de influir el consenso de Washington? Que se produce un nuevo sentido tecnocrático que impregnó desde los ministerios de educación hasta las escuelas y los docentes. Ello direccionó diagnósticos y las decisiones políticas de los sistemas escolares. Es decir, esto es así que hubo privatización de escuelas, hubo una transferencia total, acordémonos, en el año 1993, de todas las escuelas y colegios secundarios y todo el nivel superior a las provincias, que para muchos autores, más que transferencia y descentralización, se trató de una desconcentración, porque fue una transferencia sin recursos. En nuestra provincia se produjo la transferencia de las escuelas nacionales de ese entonces, de nivel secundario, el 1 de enero de 1993. Y de todas las escuelas, profesorados, escuelas normales, etcétera, bellas artes, del nivel superior, el 1 de agosto del mismo año 1993. Es decir, se desligó el Ministerio de la Nación, económicamente hablando, de la atención de las escuelas para transferírsela a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se trató de privatizar la privatización que veíamos en la diapositiva anterior, también se dio en las escuelas. No fue un proceso que se dio mucho en nuestra provincia, sí en otras, como nuestra vecina provincia de Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero de algún modo también se dio en nuestra provincia. No mucho, repito, pero se dio. Y también, y lo que es más importante, por eso dice de la diapositiva, que llega a la educación y a los sistemas escolares, es que se trató por todos los medios, y se logró de algún modo, la nueva organización y administración del sistema educativo. No solamente por ser un sistema nacional sin escuelas y por ser un sistema provincial sobredimensionado por la cantidad de escuelas que fueron transferidas, sino de burocratizar la organización interna de la escuela y por ende la administración. Tanto es así que se llegó a pensar, pero nunca se logró, se llegó a pensar en que haya más de un directivo que operara como gerente, un directivo que operara como pedagógico y que atendiera las necesidades pedagógicas y otro que atendiera lo gerencial, que vendría a ser los recursos de la escuela, pero bueno, recursos de la escuela que no tenía, porque, repetimos, había una disminución en cuanto a los recursos escolares. Otro de los temas que hablamos en nuestra sucesión de acontecimientos en una diapositiva anterior tiene que ver con el ALCA. El ALCA es el Área de Libre Comercio de las Américas que se acordó, se firmó en el año 1994, ubiquémonos en los tiempos, también periodo de gobierno del doctor Menem, lógicamente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que percibe el ALCA? Impulsa la reducción arancelaria a las exportaciones entre las naciones del continente americano. Dicho de ese modo, es como quien dijera, y bueno, si van a reducir los aranceles para la exportación, mejor, vamos a exportar y vamos a tener mayores ingresos. Pero la cosa no era tan así. Entonces, la reducción arancelaria iba a ser a favor
de Estados Unidos, y repito, de los socios económicos de Estados Unidos, y no a favor de los países latinoamericanos. Vale decir, dicho fácilmente, los impuestos y aranceles iban a ser fijados por Estados Unidos e íbamos a vender a quien ellos dispusieran, a los precios que ellos quisieran, nuestros productos de materia prima, que es todo lo que siempre vivió Argentina y, bueno, continúa viviendo. Como consecuencia de esto, estamos en el año 94, bueno, se firma el ALCA. Hay algunos países, creo que México, que ingresa en el ALCA y otros que todavía estábamos muy reacios a ingresar, a pesar de los esfuerzos del gobierno de aquella época. Pero continúa en la década de los 90 del siglo pasado y bueno, llega el nuevo siglo, el año 2000, tenemos cambios de gobierno, tenemos un gobierno del doctor de la Rúa, que duró poco, que no tuvo buenos resultados. Luego viene una sucesión de 3 gobernantes a la vez, hasta que llega el 2003 y tenemos nuevamente el llamado a elecciones, y a partir de ahí gana, es decir, no gana contundentemente hablando el doctor Néstor Kirchner, sino que se presenta Néstor Kirchner, se presenta Carlos Saúl Menem, sacan, bueno, un porcentaje de voto reducido a ambos, y debimos haber ido los votantes argentinos a un balotaje. Pero eso no se produjo por cuanto el doctor Menem renuncia a la candidatura y solo queda el doctor Kirchner. Por lo tanto, asume el gobierno el 25 de mayo del año 2003, con un porcentaje muy reducido de adhesión popular, que lógicamente con algunas medidas de gobierno que él toma, ese porcentaje de 20 y no sé cuántos por ciento, en 3-4 meses tiene un porcentaje del 80% de adhesión popular. Y esto es muy importante a efectos de lo que sigue, y que es lo que todavía no hemos hablado de la diapositiva. Contextualicemos históricamente y latinoamericamente. En aquella época estaba como gobernante, y antes del doctor Kirchner en Argentina, Chávez en Venezuela, Lula en Brasil. Vale decir, estábamos en un nuevo siglo, en un nuevo milenio, había gobernantes con ideología diferente y obviamente querían imponer un paradigma diferente en Latinoamérica. Consecuentemente, aquello de lo que hablábamos hace unos minutos, que tiene que ver con el consenso de Washington y sus economías y sus influencias en economía, en lo político, en educación, en salud, etc. Y el ALCA, bueno, más vale que no les venía bien y no lo aceptaban, y estaban sí ya empezando a hacer un bloque para juntamente marchar, marchar es un modo de decir, hacer algo en contra de este proceso muy americanista, que es neoliberal evidentemente, en las economías regionales de Latinoamérica y del mundo. Pero bueno, nosotros estamos hablando de Latinoamérica. Y es así como los gobernantes de las que me referí hace rato, repito, Chávez, Lula y Kirchner, con la ayuda también de Evo Morales, que ya era una figura importante en Bolivia, deciden llamar a una cumbre de las que se hacen regularmente, pero este año se lo hizo en nuestro país, en Mar del Plata, conocida mundialmente como la Cumbre de Mar del Plata, que hubiera sido una cumbre más de las tantas que se hicieron, se hacen y se harán. Pero esta cumbre tuvo una gran importancia, y creo que debemos los argentinos y latinoamericanos en general dimensionar la importancia absoluta que tuvo esta cumbre, en el sentido que nuestros gobernantes en nuestro país, bueno, de haber sido en otro hubiera sido lo mismo quizá, pero bueno, además fue nuestro país, en Mar del Plata, repito, con Bush presente, Bush hijo presente, en plena época de intentar a que entremos en el ALCA y a que sigamos los lineamientos de la política que marcaba el ALCA, y por ende el consenso de Washington, que ya estaba en vigencia, nuestros gobernantes, repito, le dijeron no al ALCA. Y le dijeron con mucha seguridad, con mucha firmeza, con mucha contundencia, y poniéndole
teniéndolo al frente, no mandándole a decir. Entonces, repito, considero que esto es un hito en la historia latinoamericana reciente, que es muy respetable, que es muy encomiable, que debe ser tenido en cuenta y que a partir de ahí se produjo una ruptura bien marcada con el neoliberalismo imperante hasta ese momento. En esta diapositiva, y prosiguiendo, digamos, en aras de la unión, como les decía hace un rato, la imagen nos muestra con claridad los intentos de unión en América del Sur. Esos intentos de unión en América del Sur se pusieron en práctica a través, por ejemplo, del Mercosur, el Mercado Común del Sur, que es un acuerdo entre países de América del Sur para lograr objetivos de mayor integración en cuanto a sus economías y por ende mejorar la calidad de vida. Por supuesto, de los habitantes que vivimos en aquellos países que en el año 1991, o sea, todavía estábamos en pleno proceso neoliberal, se firma este Mercosur, me diría como tibiamente, como delicadamente, pero se comienza con este proceso de integración, de cambio, etc. Los países que lo firman son el nuestro, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Más adelante, en pleno siglo XXI, en pleno gobierno de Chávez y pasada la cumbre de Mar del Plata, de la que hablábamos hace un ratito, se incluye también Venezuela como país integrante del Mercosur. A lo que más tarde se agregan países asociados no integrantes. O sea, integrantes somos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y asociados Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y los países observadores, Nueva Zelanda y México. De todos modos, el Mercosur, ustedes saben que es actualmente una entidad y una institución en vigencia que tiene que ver fundamentalmente con los acuerdos económicos para lograr, como dice, digamos, el objetivo principal, un mejor nivel de vida entre los habitantes de los países que conformamos el Mercosur. Más adelante, y siguiendo con la idea de la Unión Latinoamericana, se forma el UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Esto ya es pleno siglo XXI, pleno cambio de gobierno en Argentina. Teníamos el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2004 y esta UNASUR promueve la convergencia y evita la duplicación de esfuerzos sobre la base de la institucionalidad. Es decir, el Mercosur es referido a cuestiones económicas que tiene que ver con compras y ventas en la macroeconomía y mejor nivel de los habitantes. El UNASUR tiene que ver con la institucionalidad. Tanto es así que cuando hay algún intento de golpe de Estado, que de hecho los hubo en Ecuador, hubo un problema también institucional en la trama democrática en Paraguay, todos los gobernantes de Latinoamérica que integran el UNASUR están presentes para sostener esa institucionalidad que se está quebrantando o para reforzar, reforzar la unión en contra de un intento de golpe como fue explícitamente en Ecuador hace unos cuantos años. Además, y el último, digamos, que fue el CELAC, donde no solamente estamos los estados latinoamericanos, sino también están los caribeños. Entonces aquí también está, por ejemplo, Cuba, dentro de este grupo de países, donde establecen la independencia con claridad, lo vuelven a decir, lo ratifican, la independencia de Estados Unidos, la década de Latinoamérica, que es la que estamos transitando todavía, trabajos regionales, o sea, no depender tanto de los países del norte, por llamarlo de algún modo, y una integración a favor de los latinoamericanos. Todas estas integraciones, todos estos acuerdos, todos estos organismos, que son 3 hasta el momento, de lo cual Argentina participa, pertenece, forma parte, tiene que ver con resguardar las economías regionales, mejorarlas y hacer acuerdos como por ejemplo, y me adelanto un poco a una diapositiva que viene, que es las metas primero fueron las 2015, que estamos cumpliéndonos el final,
hacia el final ya del cumplimiento de las 2015, porque estamos en el 2015, ¿verdad? Pero por eso les muestro específicamente estas, que son las metas educativas del año 2021, que son metas educativas para Iberoamérica, porque también la constituyen países como España y como Portugal, además de toda Latinoamérica y el Caribe, que son las metas que fijan muy bien y se posicionan con muchísima claridad acerca de cómo va a ser la política educativa de los países que firman las metas a partir de la implementación de estas mismas metas hasta el año 2021. Y se la firma en el 2008 casualmente porque era la antesala, como ellos mismos lo dicen, del inicio del bicentenario de las independencias de los países de Latinoamérica. Entonces les pareció a los firmantes, que son nuestros gobiernos latinoamericanos, un momento propicio para seguir y para, más que seguir con lo bueno, pero instalar nuevas metas para lograr la consecución de las mismas. Entonces, tenemos, bueno, y aquí entramos en otro periodo. Habíamos desandado un poco de historia, como lo dijimos desde un comienzo, habíamos hablado de la integración latinoamericana, pero aquí tenemos otro panorama, totalmente diferente a la diapositiva de las manos que se unen, ¿se acuerdan? Este es un panorama mundial donde nosotros podemos ver, si hacemos una lectura de la imagen, marcas que no necesariamente tienen que ver con lo nuestro, sino que tienen que ver con lo internacional y con firmas muy importantes a nivel internacional. Salta la Coca-Cola, resalta Gillette, resalta Samsung, Nokia, etcétera, etcétera. Es decir, y que por estar, por ejemplo, Nokia instalada aquí, no quiere decir que nosotros en este momento no estemos utilizando un celular Nokia. Es decir, y Marlboro, por estar instalado en América del Sur, no quiere decir que alguno de ustedes no fume Marlboro. Lo que quiere decir, como el nombre que está muy al pie de la diapositiva, en inglés, pero se entiende porque es muy parecido, globalización, a eso se refiere la lámina. Se refiere a que, económicamente hablando, un producto, un bien de consumo, una economía producida en un determinado país del mundo invade todas las latitudes y, por supuesto, tiene que ver también con esa invasión de culturas que también se producen cuando se habla de globalización. Y para hablar de globalización, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un proceso que se da en lo económico, como lo acabamos un poco de ver y de graficar en la imagen, pero también se da en lo social, en lo tecnológico y en lo cultural, a gran escala, porque esto no es que sucede solo en Latinoamérica, ni solo en América, sucede en el mundo, en todo el planeta, que consiste en una creciente comunicación, porque obviamente tenemos Internet. No podría haberse dado la globalización en tan gran escala de no haber existido Internet. Produce una interdependencia entre los distintos países del mundo, tanto es así que de pronto no me puedo curar de alguna dolencia porque no puedo importar una droga. Esa interdependencia, bueno, estoy dando un caso extremo y medio malo, pero también puede ser que yo quiera comprar algún telefonito de determinada marca y que no llegue a Argentina por determinada cuestión. O sea, produce que yo dependa de otros países para mi vida, tanto en lo positivo como en lo absolutamente esencial, como sería el tema de la salud. Unifica mercados, sociedades, culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. De modo que lo que trata la globalización es que nosotros en Santiago del Estero, que digamos el de la Patagonia, el de la Quiaca, el de Alaska, el de los Himalaya, el de África, de Bosnia, el de París, etcétera, estemos utilizando los mismos elementos, tengamos un mismo concepto de cultura, nos movamos con los mismos paradigmas económicos y sociales y, en definitiva, tengamos los mismos valores, sean positivos o negativos para nuestra sociedad. Es decir, eso, escrito como está, aparente, y si no hay un análisis profundo de lo que quiere decir,
Bueno, podría ser hasta considerado positivo, pero en realidad produce, como se produjo, o se trató de producir, y no sé hasta dónde se produjo y se llegó, una falta de identidad cultural, una dependencia de culturas extrañas y un monopolio de lo que más tienen en desmedro de lo que menos tienen, y tratar nosotros de estar, que no somos los que más tenemos, de estar siempre comprando, 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 como lo hacen otras sociedades que sí pueden hacerlo. Eso lo vamos a seguir analizando un poquito más. Entonces, llega con este tema de la globalización, llega o nos acercamos a los finales, bueno, con la globalización imperante, exitosa, en total auge, nos acercamos a finales del siglo XX. Y en los finales del siglo XX tenemos algunas características que son muy particulares. ¿Y qué es? Que lo político está en retirada, que lo público está en jaque. ¿Por qué? Porque hay mucho privado y mucho menos público. Que las instituciones están desimbolizadas. Es decir, nosotros, a ver, tengo que hacer un poquito de historia para que se me entienda. Nosotros tuvimos una institución, escuela y familia muy fuerte. Tanto es así que si uno está por ahí ve alguna película que no trate de la escuela, que trate de una familia de hace un tiempo atrás, y hay sobre todo en lugares como Latinoamérica en general, una fuerte pertenencia familiar y una familia muy fuerte que marca la línea de sus integrantes. Y por ende, mucha pertenencia también a la institución escuela. Bueno, hay símbolos muy marcados dentro de esas dos instituciones, como también lo habrá en un club, lo hay en las iglesias, etc. Pero marco las dos primeras que más nos marcan, valga la redundancia. ¿Qué es lo que pasó con el neoliberalismo y la globalización? La familia se empezó a desintegrar, la familia se empezó a ir, la familia se empezó a despreocupar de sus principales integrantes, que son los hijos, y bueno, y tenemos familias, bueno, actualmente consideradas ensambladas, que es la familia actual y que es la familia de nuestros niños actuales con los que nosotros tenemos que lidiar. No es la familia tipo de papá, mamá, nene y nena. Eso ya no existe más. Es decir, existe en un porcentaje menor. Entonces, esa simbología propia